podía haber previsto que este único momento irrevocablemente alterara el curso de mi vida. Fue un día ordinario, pero todo cambió al momento en que entré a esa habitación. Cuando llegué a vista la puerta abierta, un cambio inesperado cruzó por mí en un instante. Estuve en el precipicio, el peso de mi decisión pesado en el aire. Podría haber retirado seguido de la verdad que estaba antes de mí, pero elegí confrontarlo. En ese instante de revelación, una certeza tranquila agarró mi corazón. Entendí que nada nunca volvería a la forma que estaba. De hecho, tengo el peso de responsabilidad porque fui yo quien iluminó la luz y falleció para extinguir las llamas. Mark se encontró en el trabajo, el peso del día presionándose en él. La casa estaba en silencio agonizante, sus sombras estirándose a lo largo y prohibido, como si teniendo secretos demasiado pesados para tener. El silencio envuelve el espacio, sin embargo, un grito de sonido se despegó de las escaleras, enviando un sonido a mi espalda. Ethan se sentó solo en su habitación, el silencio presionándose en él como un peso pesado. Inicialmente, no registró en mi mente. Un instante flotante de un joven encendido en las profundidades de su propia mente, pero tal vez deseaba un café, un simple conforto frente al caos. Un breve intercambio podría mover algo más profundo. Con cada paso de las escaleras, un sentimiento de incertidumbre me atrapó, mientras intentaba discernir la fuente de los sonidos incontrolables sonando alrededor de mí. Mientras me acercaba a su habitación, un calentamiento bajó mi espalda cuando vi la puerta estando un poco abierta. Respiré fuertemente, listo para llamar a él, pero entonces mi mirada cayó en Ethan. Estaba en el borde de su cama, el brillo de su computadora cantando sombras en la habitación oculta. Su palabra sostuvo el dispositivo, la pantalla brillante iluminando su cara con un brillante brillo. Sus manos estaban en movimiento, y por un momento flotante pensé que solo estaba capturado por algo emocionante, tal vez un filme de acción intenso. Pero mientras tomé un paso más, cambiando mi ángulo, una ola de calentamiento se rompió sobre mí, derramando el color de mi cara. En ese instante, todo se volvió dolorosamente claro. Entendí precisamente lo que Ethan estaba orquestando. Mientras mis ojos se cerraron en la reflexión en la pantalla, una ola de nieve surgió a través de mí, agarrando mi corazón de. Esto me atrapó completamente fuera de guardia. Nunca quería observar que este momento se... ¡Ay! Me disculpo, él faltó. Su mirada cayendo en el peso de sus palabras cayendo en el aire estuve allí paralizado, como si el tiempo mismo hubiera llegado a una parada. Abre la puerta mi corazón corriendo con anticipación. Empecé pero me encontré perdido, atrapando la verdadera esencia de mis pensamientos, inseguro de cómo articula el turmoilo dentro. Una peculiar calidez surgió dentro de mí, incendiando un tumulto de emociones. La embarazo se rompió sobre mí, pero debajo de la superficie, mi mente era un viento de pensamientos ilusivo y caético, flotando a través de mis dedos como sandá. Salí de la habitación, mi corazón corriendo, cada beat sonando en mis oídos. Embarqué mis manos en mi cara, luchando para controlar mi respiración. ¿Qué en la tierra fue eso? Me murmuré suavemente, el peso de mis pensamientos pesado en el aire. ¿Qué había desatado? ¿Por qué había sido tan imprudente? Fui realmente la única a la que acusar en esta web atrapada de consecuencias. Suficientemente Olivia, me comandé con una intensidad fuerte. Aún así, el turmoilo dentro de mí fue incendiado por fuerzas lejos de los meros sitios que había visto. Ethan había llegado al año de 23, había heredado la inocencia de la juventud. Aún así, a los 47, yo era una mujer aburrida por el peso de mi propia vergüenza, una sombra que se afundaba sobre cada paso mío.
Nunca hubiera encontrado mí mismo en un predicamento tan asombroso. Aun así, el peso de la vergüenza presionaba sobre mí con una intensidad inolvidable. Estaba con el corazón en marcha mientras el peso del momento presionaba sobre mí. Paralizada en la salida, mi corazón batía fuertemente. Me rompí los dedos a través de mi cabello, intentando desesperadamente recuperar mi composición. Mientras Ethan entra al cuarto, un silencio palpable envuelve el aire, sus dedos nerviosamente apretando la cintura de su vestido, un gesto sutil que indicaba la tormenta que se estiraba dentro de él, limpió su garganta, su mirada flotando en otro lugar, pesada con palabras inesperadas. Olivia. Lo siento, creía que había cerrado la puerta, él murmuré, su voz temblando con incertidumbre y atrapada con remorso genuino. Suavemente abre mi mirada, mi cabeza temblando en denuncia. No, no, en realidad debería ser la que se disculpe. Debería haberlo golpeado antes de entrar. Dije mi voz temblando. Incertidumbre me agarré mientras deberá ir a las escaleras y empezar a preparar algo para cenar, dije. Mis palabras tumbaban mientras me giré abruptamente hacia las escaleras, mi voz temblando, un intento frágil para mantener la composición. Ethan permaneció silencioso, con su mirada cerrada en Ma, como si estuviera desmantelando un puzzle complejo escondido entre nosotros. En su mente, antes de que el momento pivotal se rompiera entre Ethan y yo, recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y inmersirte en esta historia hasta el final. Te aseguro, la emoción está a punto de alcanzar un ritmo de fiebre. Hasta ese día, no habíamos intercambiado palabras, ni textos, ni miradas, ni siquiera el intento más frágil de hablar. Aún así, en ese silencio pesado, una verdad inesperada permaneció. Todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. A la cena ocupábamos la misma mesa, aún así nuestros ojos permanecieron abiertos. El único sonido que rompió el aire fue el sonido de la plata colapsándose contra nuestros platos en el aire pesado. Estábamos atrapados en un silencio que solicitaba la liberación. Ambos de nosotros acutamente conscientes de las palabras inesperadas que se escondían entre nosotros. Días pasaron cada una en una normalidad, y aún así, debajo de la superficie, todo estaba desmoronando. Nuestro silencio solo intensificó el río invisible, extendiéndolo a un punto de romperse. Luego, una tarde inesperada, Ethan tomó una silla a mi lado. Pude ver la incertidumbre brillando en sus ojos, pero la urgencia de evitar lo que se rompió fue inesperada. Olivia, el otro día, estoy realmente embarazada. Lo siento, nunca intenté que las cosas se espiralaran así. Por favor, no puedo dejar que esto destruya todo lo que tenemos. Le plegó. Su voz temblando con un mezclo de ansiedad y emoción genuina, inhalé fuertemente el peso del momento presionándome. A pesar de la extrañez y la impredicabilidad de la situación, sentía una necesidad urgente para soportarlo. Forcé una sonrisa, las espaldas levantándome en un gesto sutil, y dije, «Oh, Ethan, confía en mí». He sufrido mi propia parte de las experiencias durante los años. Luego, conté algunos de esos momentos, cada uno pesado con el peso de la vulnerabilidad. Su sonrisa sonó, un sonido de incertidumbre cruzando su cara mientras gritaba, el peso de su embarazón levantándose lentamente. Sin embargo, la tensión estalló en el aire. En ese momento, se sintió como si el peso del mundo se hubiera momentáneamente aliviado entre nosotros. Sin embargo, debajo, una verdad llorando que nada realmente había pasado. A pesar de los sonidos de esperanza, la situación estaba en el punto de espiralizar en algo mucho más intenso. Ethan liberó un sonido suave, casi nervioso de una siamos el momia resido en de Ethan la situación. Sus ojos caen a la mesa como si buscaran refugio del peso del momento. Supongo que aen ahora, murmuró. Un silencio en el aire. Abrí mi brazo y cambié mi mirada hacia él, una tormenta de emociones ardiendo dentro de mí. ¿A qué quieres decir?, le pregunté. Un sonido de incertidumbre apuntaba mi voz. En un instante su expresión se transformó como si una realización lo atrapara. Él había expresado algo inesperado.
Él era poderoso para reclamar. Rompióle la espalda de su cuello, un momento de excitación, pendiente en el aire. Aún así, ya había embarcado en este camino, dejándolo sin opción, sino presionar el peso de su decisión en él. Resoplá fuertemente su mirada flotando mientras le gritaba, «He visto a ti de la misma manera que no desabas». Fue como si una junta de electricidad cruzó mis venas. Estaba congelada, atrapada en el peso del momento. ¿Eh qué? Resoplé la cruzada gravedad de sus palabras envolviendo a mí. Su cara se quemó con intensidad, y aún así presionó sin interrupción. Lo mantuve escondido de ti, asombrado en vergüenza, pero se quedó en las sombras de mi mente, un marco indeleble que rehusó afadarse. En verdad, era un secreto que tenía cerca de mi corazón, un pensamiento asombroso que se quedó desesperadamente en mi mente. Mi corazón se levantó incontrolablemente, un curso peculiar a través de mis venas, un sentimiento de desesperación y de desesperación que se quedó en mi mente. Mi corazón se levantó incontrolablemente, un sentimiento de desesperación y de desesperación que se quedó en mi mente. Mi corazón se levantó incontrolablemente, un curso peculiar a través de mis venas, un sentimiento de desesperación que se quedó en mi mente. Mi corazón se levantó incontrolablemente, un sentimiento de desesperación y de desesperación en mi mente, un sentimiento de desesperación y de desesperación en mi mente. Mi corazón peculiar a través de mis venas, un sentimiento de desesperación que se quedó en mi mente. Mi corazón se levantó incontrolablemente, un curso peculiar a través de mis venas, un sentimiento de desesperación y de desesperación en mi mente. Anna-san lucha contra la voluntad de vivir en ella. En una noche sin descanso, el sueño me alucinó. Me pongo en la cama atrapada en una lucha desesperada, mi mente caminando, mientras mi cuerpo permanece atrapado en una turmoila sin descanso. Quizás solo hubo un solo pensamiento que consumía mi cada momento de despertador. Ethan, esto simplemente no puede continuar. Me encontré en un cruce de carreteras, compelido a dibujar una línea en el cielo. Si él alzaba ninguna sensación por mí, sabía que tenía que confrontarlo de inmediato y llevarlo a un final, en ese momento.